buenos días o tardes, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Les queremos dar la bienvenida a mi compañero Joaquín Pérez y yo, Rafael Astorga, al primer y único podcast que haremos sobre la programación orientada a objetos. Y para empezar, pues el podcast, quería preguntarte, ¿tú qué opinaste sobre como el nombre de la materia cuando lo viste por primera vez viendo el plan de estudios o cuando te dijeron que te ibas a tener programación orientada a objetos? ¿Qué Correcto. pensaste tú que iba a ser? Eh, pues yo cuando estábamos en primero y nos estábamos dando programación física, programación básica. En realidad, cuando vi el nombre de la asignatura, yo pensé que, o sea, yo dije de que, pues ya al fin vamos a programar de neta, de que, pues voy a poder control, voy a programar las cosas que tiene que hacer una impresora, voy a programar, no sé, una caja registradora de una tienda, qué es lo que tiene que hacer la impresora de recibos, la terminal de tarjetas, algo así, ¿no? Sí. Y pues en realidad, no, Ajá, sí. como es completamente diferente. Ajá, ¿Tú qué pensaste? yo lo que había pensado era que íbamos a hacer como más interfaces. O sea, ya poder usar más como control Ajá. en ciertas cosas. Pero pues sí, como tú dices, estábamos bastante mal. Porque pues Sí, para no. empezar, la definición que tenemos de objeto era completamente diferente. Sí, no. O sea, yo pensé que un objeto era un objeto físico, un objeto del mundo real, ¿no? Pero en la Ajá, programación orientada a objetos, un objeto es completamente diferente. sí, No necesariamente tienen que ser objetos físicos. O sea, a un objeto se le dice objeto a una entidad. O sea, una entidad que tiene tiene características propias, tiene acciones propias que puede realizar, tiene datos almacenados sobre sí mismo. O sea, eh, completamente distinto, ¿no? sí, exacto. Y se, se usa como tipo un sinónimo de instancia, pero sí tienen su como pequeña diferencia, ¿no? Que pues la instancia pertenece a una clase específica, ¿no? Y el objeto no. Ajá. Una instancia pertenece a una clase específica, puede haber diferentes instancias de diferentes clases, pero todos son objetos. Sí, Que un objeto no se refiere a un objeto de esta clase específicamente, ¿no? Pero bueno, en clases, vamos a entrar a clases un poquito más tarde. ajá, Ahorita primero, ¿por qué se les dice orientado a objetos? Porque de esto es de esto se basa completamente, ¿sí? sí, La programación orientada a objetos divide un problema, divide una tarea que se quiere realizar en los diferentes objetos que deberían llevarla a cabo o los que se necesitan para llevar a cabo esa tarea y lo resuelve mediante la interacción de estos objetos. O sea, las relaciones de estos objetos, la comunicación entre sí, la transmisión de datos entre ellos es lo que permite que pueda realizar la tarea de la que se quiere programar. Por eso se dice que es orientado a objetos. Los objetos son la base del programa. Y en realidad estos objetos interactúan entre sí enviándose mensajes, recepción y transmisión en los métodos de las clases y entre otras cosas. ajá. Pero bueno, para hablar de la programación orientada a objetos, primero necesitamos comprender las bases en las que se fundamentan, ¿no? Que serían como los cuatro pilares. Sí. Y pues en sí los cuatro pilares son pues el encapsulamiento, el polimorfismo, la abstracción y la herencia. Ah, Ajá, voy a empezar hablando del encapsulamiento, que fue de los que más se me hizo como sencillo entender. ¿sale? Lo que yo llegué a entender por las explicaciones y como la teoría y todo, fue que básicamente pones cada parte del código donde debe ir. O sea, le asignas su espacio para que tenga sentido y que... Que no esté todo revuelto, ¿no? Sí, exacto. O sea, que sea sencillo entender y que, por ejemplo, si quieres saber, pues esta función, ¿dónde la puse? Y ya puedes como acordarte, pues va a estar en este lugar porque aquí debería estar, pues. Y ya llegas más sencillo. Sí, el segundo, bueno, otro de los pilares sería el polomorfismo. En sí consiste en que puedes tener dos métodos con el mismo nombre en diferentes clases o métodos que hagan cosas similares, pero no van a chocar, no, o sea, puede haber esa existencia de dos métodos iguales Ujú. que cumplan funciones distintas. Sí, exacto. Y más que nada, como tú dices, que no como causen errores entre sí, pues. Eso es como lo muy importante.
Bien. Y, El siguiente, ¿cuál ajá, sería? pues voy a dejar herencia para el final. Sí, Abstracción sería, pues como dividir qué es importante y qué no es importante para tu ajá. problema, pues. O sea, Sí, tengo mande. entendido que no todos tenemos, bueno, tú, por ejemplo, tu nivel de abstracción es diferente. La manera en la que sintetizamos un problema es diferente. Ajá, exacto. Y sí, o sea, es saber qué atributos y métodos pues necesitas para resolver el problema. En sí, pues atributos y métodos lo vamos a definir ahorita en un ratito. De Pero, hecho, ajá, para empezar a hablar de atributos y métodos, primero tenemos que empezar a hablar de clases. Y para poder hablar de herencia, tenemos que empezar a hablar de clases. Entonces, mejor voy a decir qué es una clase. Una clase en sí representa un tipo de objetos. Una clase tiene unas determinadas características y comportamientos que los distinguen de los objetos. Entonces, los objetos que pueden haber en un programa dependen de las clases. Las clases son como el molde o la fábrica de objetos, de tipos de objetos que puede haber en un programa. ajá, Hablando de eso, bueno, relacionándolo más un poco a la herencia, primero hay que hablar de los patrones de diseño. En la programación orientada puede haber composición y herencia. La composición es tomar dos objetos que ya existen para formar uno nuevo. Y la herencia es extender una clase, agregarle atributos, agregarle comportamientos para poder extender sus capacidades. Y la herencia en sí es el cuarto pilar y es, de hecho, la primera herramienta que los programadores de orientación, programadores orientados a objetos utilizan. ujú. Eh, Y hay esta herencia, ¿ah? hay simple y múltiple, ¿no? Son como los Sí, dos exacto, esta tipos. herencia me permite tener una herencia, puede haber herencia simple y me permite que haya herencia múltiple. La herencia múltiple es cuando una clase puede tener los mismos atributos, puede heredar los mismos atributos y los mismos métodos que su clase padre. Eh, y sí, básicamente esto es una de las herramientas más útiles que tenemos en la programación orientada a objetos. Ajá, y pues siempre que dicen de que herencia múltiple me acuerdo de ahí en la clase que mencionamos el problema del diamante, ¿no? Sí, de hecho, esta es una de las razones principales por las que la mayoría de los lenguajes de programación prohíben el uso de herencia múltiple. Con la herencia múltiple se crea el problema del diamante. ¿En qué existe? En realidad, cuando tú tienes una clase, hay que pensarlo como si fuera un diagrama. Tienes una clase padre. Esa clase tiene dos clases hijas, ¿sí? Cuando creas una tercera, bueno, más bien una cuarta clase, y quieres que esa clase herede de esas dos clases hijas, esas dos clases hijas a su vez están heredando de la primera clase padre. Entonces se forma un diamante, por eso se le conoce como el problema del diamante, se forma un diamante que no nos crea un problema a la manera al momento de querer llevar a cabo el método o porque el programa se confunde hacia qué lado tiene que ir, de quién toma Ujú, el método, ¿sí? Esto se resuelve en Python y creo que esto es muy característico de Python, utiliza el super. El super, cuando usas el super cuando estás heredando de manera múltiple, el super resuelve los problemas de herencia múltiple porque realiza una búsqueda en ese mismo diagrama, primero de abajo hacia arriba y luego de izquierda, bueno, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Sí, el primer método que encuentre cuando va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, que sea el que tú estás buscando, es el que utiliza. Y los demás, el primero que encuentre siempre es el que utiliza. ajá, sí, Pero bueno, exacto. para poder hablar de esto, hay que decir que es un método, ¿no? Sí, Los métodos y atributos son característicos de las clases. Una clase debería tener métodos y atributos. Los métodos son las acciones que puede realizar, las acciones que se pueden realizar con los objetos que se crean a partir de estas clases. El- em, y los atributos son las características que tienen. Es como los datos que guardan cada objeto. ajá, Si yo tengo, ¿vale? es lo que define, se puede decir, no un objeto. Sí, son los datos de un objeto. Si yo tengo una clase trabajador y, por ejemplo, mi instancia de esa clase, es decir, mi objeto de esa clase sería él, uno de tus atributos
que te caracteriza a ti, Rafael, sería tu nombre, Rafael. Ajá, Sería tu fecha de cumpleaños, sería tu altura, ¿sí? Cosas así. Y los métodos serían las cosas que tú puedes hacer, como trabajar. Te puedo decir que te pongas a cargar los sacos de arena. Te ajá, puedo decir que te pongas a firmar los documentos. Esos son tus métodos. O los métodos que puedo llevar a cabo con la instancia Rafael. ajá. A mí al inicio me ayudó mucho a entender eso, los ejemplos. Porque cuando me decían nada más como la definición sí batallaba, pero ya así como me explicas ahorita, así me lo explicaron pues cuando estaban dando el tema. Y así fue cuando, pues como ya, como que uní todo, pues y me ayudó a entender. Sí, sí, y esa es de las principales características que tiene el diseño, la programación orientada a objetos. Y cuando hablas de programación orientada a objetos, estás hablando en realidad de análisis, diseño y programación, que son las tres fases. El Sí, análisis es cuando tú tomas tu problema y lo analizas, bueno, como dice el nombre, ¿no? Lo analizas, en realidad haces la abstracción de lo que necesitas para poder resolver ese problema. ujú, El diseño es cuando tomas ese análisis y diseñas los objetos, las clases, los métodos y, o sea, empiezas a ver qué es lo que necesita cada clase y finalmente la programación es cuando tomas ese diseño y lo pasas, ¿no? Pones en práctica lo que diseñaste. ajá. Sí, En realidad, para una de las herramientas que existen para el diseño es el UML. sí. Ah, ajá, o sea, el UML en sí es un lenguaje que se puede utilizar para modelar pues de forma gráfica ya, ¿no? El diseño del programa, que tiene tres tipos. Primero está pues el diagrama de clases, que sirve, pues como dice su nombre, con clases. Está el Ajá, diagrama de objetos o instancias, que pues de nuevo, como dice su nombre, es para objetos o instancias. Y ajá. existe el de secuencia, que el de secuencia comunica las interacciones entre dos objetos que tengas. Sí, y bueno, hablando de estas interacciones, algunas de las interacciones, algunas de las relaciones que pueden existir entre los objetos en un programa orientado a objetos podrían ser la agregación y la composición. Bueno, Ajá. estas son, cada una es un tipo de relación que puede haber entre objetos, pero tienen sus diferencias. Los objetos agregados pueden existir separados de su objeto exterior, si se puede decir, y los compuestos no. Un ejemplo sería un programa de ajedrez, ¿sí? La relación que tienen las piezas del tablero con el tablero en sí sería, este, sería diferente a la relación que tendrían cada posición en el tablero con el tablero, ¿sí? Eh, las fichas son agregadas al tablero, pero las posiciones son compuestas del tablero. No pueden existir las posiciones si no existe el tablero, pero las fichas sí pueden existir individualmente. Ujú. Esto se hace obviamente con diferentes clases. Cada uno de estos objetos son clases distintas y las relaciones que se crean son las relaciones entre las piezas. Sí, antes de que como que sigamos más con otros temas, quería nada más mencionar el camel case, porque Ah, pues también se relaciona con las clases. Y en sí el camel case pues es una notación que pues por convención se recomienda nombrar las clases, o sea que cada nombre de tu clase, la primera letra de cada palabra esté con mayúscula. Es lo aunque que, sean varias palabras, ¿no? sí, o sea, aunque sean varias, puedes tener, no sé, am, el método, la clase, perdón, am, no sé, fecha de nacimiento, Eh, ¿no? O sea, digamos de que Sí, quieres tener una clase que diga eso, pues la F, la D y la N pues irían mayúsculas, pues. Es lo que se recomienda hacer. por convención, ¿no? Ah, por convención, exacto. Bueno, hablando todavía de clases, ya sabemos que, bueno, ya sabemos que fuera de la programación orientada a objetos, las clases tienen funciones, pero en realidad en la programación orientada a objetos a esas funciones se las conoce como métodos y hay una diferencia entre ellas. Los métodos dentro de una clase en la programación orientada a objetos requieren un parámetro especial que es el self. El self, cuando tú estás creando un método, cuando llamas ese método, ese parámetro self se refiere a la instancia de esa clase en la que se va a actuar. Ujú, ¿Sí? Si yo tengo una clase que es círculos
El círculo, mi instancia uno sería el círculo rojo y mi instancia sería el círculo verde. Cuando yo llamo el método agrandar, para saber que tengo que actuar con el método, con el círculo rojo en lugar del verde, se utiliza self. Se refiere a la instancia propia. Ah, correcto. Y esta es una de las características que tienen las clases. A su vez, en Python, las clases tienen constructores. El constructor principal, que es el que conocemos y podemos modificar, es el init. Los constructores son, como son métodos especiales, llevan dobles guiones bajos al principio y al final, lo que indica que, pues, obviamente, métodos especiales se tratan de una forma. Y nunca, nosotros como programadores, nunca podemos nombrar funciones, nombrar métodos con dobles asteriscos bajos, dobles guiones bajos al final, porque esto, cuando los diseñadores de Python, si es que los diseñadores de Python llegan a crear un método especial con ese mismo nombre que el nuestro, va a provocar un error que no te imaginas. Y el, Entonces, esa es una de las principales características y de de los los constructores. constructores, el new aceptaba un argumento, ¿no? Sí, el new es técnicamente cuando tú estás construyendo una clase, el primer constructor que se llama es el new. El new es el que me va a crear la instancia. No, perdón, el new es el que me va a dar la clase en sí, el que va a construir la Ajá. clase. Y el new solo acepta un argumento que es la clase que se está construyendo. Sí, o sea, y también pues hablando de clases, que también de hecho se puede utilizar en métodos, quiero mencionar los docstrings, que es algo que en realidad no es necesario, o sea, tu código no va a tener errores o no va a fallar sin eso, pero se utilizan docstrings, son, más bien un docstring es un string que pones al inicio ya sea de una clase o de un método que dice qué va a hacer ese método o esa clase. Eso más Ah, que nada funciona para si alguien más está leyendo tu código, pues va, sí. se le va a facilitar mucho más saber qué hace específicamente cada parte del código, pues. Y cuando sobrepasa, am, o sea, cuando tiene más de 80 caracteres, se formatea un string multilineal que se marca con un triple apóstrofe. Se utiliza como para comentar lo que hace, ¿no? Es como una Ajá. explicación. Sí, es como Sí. tipo se le puede decir como una descripción de la clase o del método. Otra cosa que tienen las clases bueno, no las clases en específico, sino una forma de programar, de dividir Ajá, de los programas. archivos en Python son en módulos y paquetes. Ujú, El módulo es un único archivo en Python. Un módulo es un archivo individual por sí solo, así se le conoce, y se pueden tener varios módulos en un mismo folder, a lo que se le llama un package. Un package es una colección de módulos. Cada paquete, cada package, siempre debería contener un archivo que sea llamado init, como el constructor de una clase, init.py, porque si ese documento no se encuentra, si ese archivo, no se podrán importar diferentes módulos a ese folder ujú. de ninguna manera. Sí, y pues para importar los módulos existen como dos formas. Está el absolute import, que es básicamente agarrar todo el módulo y traerlo a donde lo quieras tener. O está el relative import, que es cuando buscas algo más específico. O sea, traes de ese módulo, agarras un elemento del módulo y es lo que vas a traer en vez de el módulo completo, pues. Sí, porque en realidad ahí instaladas en Python no existen todas las funciones o sea, no están descargadas todas las funciones que han sido utilizadas en Python, ¿no? Ajá, Es por eso que se utilizan diferentes librerías que se sí, traen a tu archivo mediante los imports, que es como tú dices, ¿no? ajá. Y pues, por ejemplo, dando un ejemplo de lo que vimos en clase, Ajá. el absolute import sería, por ejemplo, import datetime, donde agarras todo el módulo. Y una vez usamos también el relative import, que usamos el from datetime import datetime, que es como Ajá. una parte de ese módulo. Que especifica, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de ese modelo? Sí, exacto. Bueno, otra cosa muy característica en la programación orientada son las excepciones. Eh, ya existen excepciones predeterminadas en Python, como son los syntax errors, los key errors, muchos errores.
Sin embargo, es algo que se puede manejar de forma muy útil. Una excepción se genera cuando se crea un error en el código, se traba el código, ¿sí? Sí. Se rompe el código. Cuando cuando tú intentas hacer una operación, intentas hacer algo que no puede realizar por las diferentes estructuras de los datos o por la manera en que lo estás haciendo, pueden generarse diferentes errores, diferentes excepciones. Y la mayoría de ellas, bueno, las que no son personalizadas, heredan de base exception. Eh, Hay diferentes maneras de manejar estas excepciones. Nosotros podemos especificar que queremos que se genere un error en nuestro código con la palabra race y manejar este código con la palabra except y continuar con el código con la palabra finally. Ujú. Y había dos, ¿no? Excepciones, ajá, dos excepciones clave. Sí, hay dos excepciones claves que derivan de base exception en lugar de exception, porque la mayoría de las exceptions, incluso las que nosotros queremos, van a heredar de exception. Pero hay dos claves que heredan de base exception, que son system exit y keyword interrupt. System exit se genera cuando el programa termina de forma natural y el keyword interrupt se genera cuando el programa termina de manera forzada, cuando el usuario interrumpe el programa con un comando del teclado. Ujú. Bueno, también una de las características, bueno, una de las cosas que se pueden hacer en la programación orientada a objetos, en una clase específicamente, son las propiedades, las properties. Las properties, bueno, técnicamente por convención, a los atributos que se establecen desde el principio a una instancia en la clase, o sea, los valores que se les dan a los atributos no se pueden acceder y cambiar directamente. Eh, la buena práctica sería usar propiedades. Cuando tú quieres modificar, por ejemplo, el nombre, tienes que usar una propiedad que acepta cuatro argumentos. La propiedad es el getter, el setter, el deleter y el doc. El getter es el que, para no tomarla directamente, agarra, ella, la propiedad, agarra el valor del atributo que le está solicitando y te lo da. Ella, tú no puedes hacerlo directamente a la convención. El setter, cuando quiere cambiar el valor de ese atributo, primero llama al getter para conseguir el valor que ya está y luego utiliza el setter para modificarlo. Y el deleter casi no solo se utilizan los primeros dos argumentos. La mayoría de las veces casi no se utiliza el deleter ni el docs, pero el deleter te ayuda a eliminar el valor de un atributo, a eliminar el atributo en sí, y el docs es un docstring, te especifica qué es lo que hace. Sí, y pues siento que para explicarlo de que, pues como a poquito más detalle, hay que mencionar también por qué se usan, ¿no? Las propiedades, Sí. bueno, se utilizan porque es por convención, las no se puede acceder, por convención no se pueden acceder directamente a los atributos de de una clase, de una instancia. Las propiedades son tipos de atributos. Las propiedades son atributos personalizables, porque eso es lo que debería ser un atributo normal, solo son atributos llamables. Los métodos son atributos llamables. Las propiedades son atributos personalizables, porque mediante el getter, el setter, el deleter los puedes modificar. Entonces, esa es la diferencia entre un atributo y una propiedad. Podemos modificarlos mediante las propiedades. Ok. Y, ajá, pues finalmente hay que hablar del Drive Principle, que, o sea, que es lo que permite que se cumpla uno de los objetivos más importantes, pues, para los programadores. Y pues en Ajá. sí, el Drive Principle o el Don't Repeat Yourself es un código mantenible que dice que no se debería usar el copy-paste, o más bien, si lo vas a usar, el copy-paste, pensarlo tres veces antes de hacerlo, ¿no? Sí, creo que
Creo que una de las razones por las que existe el Drive Principle es que cuando tú escribes un código, tú como programador escribes un código y alguien más lo ve o alguien más lo va a modificar o alguien más le va a hacer algún cambio, es mucho mejor que el código sea fácil de leer que de escribir. O Ujú, sea, es buena convención de programadores que sea más fácil de leer para que otros programadores puedan entenderlo, modificarlo, que sea más fácil para ti, programador original, escribirlo. Por eso no se debería usar el code. ujú. Sí, exacto. Vale, creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Sí, ya eso era todo para el primer y último Y podcast de único, la programación orientada a objetos. este, muchas gracias por sintonizarnos, así se dice. Ah, sintonizarse Ajá. por escucharnos. Este, sí, pues gracias, Ah, gracias y gracias por esperemos pelearme. que nos hayamos entendido o explicado bien.